El Ayuntamiento de Sant Joan está a punto de aprobar una nueva ordenanza para el vallado de terrenos privados sin edificar, el vallado y la limpieza, y nos lo cuenta esta noche el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, el Sergio Agaitos. Muy buenas noches, bienvenido a Infolacanti. Buenas noches. Sergio, ya esbozamos un poco hacia dónde quería ir esta ordenanza la última vez que nos visitaste, pero bueno, ya es una realidad que se vaya a aprobar, irá al próximo pleno seguramente, ¿no? Sí. Y bueno, quiero que me definas un poco cuál es lo que se quiere contemplar, cuál es el objetivo que se quiere contemplar con este texto. Sí, pues básicamente dos grandes objetivos. Por un lado, existía un problema, ¿no? Porque evidentemente nosotros ya hacíamos este trabajo del seguimiento y control de las parcelas privadas y ver el estado en que estaba de mantenimiento, pero evidentemente nos encontrábamos con unos conceptos jurídicos muy abstractos que eran, a la hora de aplicarlos, ¿no? Generaban mucho debate, incluso con los propietarios, ¿no? Porque habla de conceptos como salubridad, que estén en un estado de buen decoro, conceptos muy generales que evidentemente dan pie a que después existan alegaciones y se eternice mucho más lo que es el procedimiento. Entonces nosotros considerábamos que una ordenanza que aclarase, ¿no? Y que concretase qué es un estado de buen decoro, qué no lo es, qué es un residuo, qué no consideramos residuo, pues todo esto nos permitiría pues, mejorar la agilidad y por lo tanto también dar mayor seguridad a los propietarios. Hay procedimientos que se nos están alargando hasta 2 años incluso. Entonces, todo lo que podamos hacer para agilizar a nosotros nos parece que es muy importante, ¿no? Desde urbanismo. Y por otro lado, mejoraremos esa imagen urbana calificando en función de dónde se encuentren los solares, qué tipo de vallado va a tener. No vamos a obligar de repente a que todo el mundo se incorpore, sino que en el momento en que se pida una licencia, una nueva licencia para vallar, se tendrá que adaptar a la ordenanza, ¿vale? Para no generar grandes perjuicios o propietarios que acaban de vallar su vallado y de repente le cambiamos la regulación, nos parece que eso sería injusto. Entonces, por ejemplo, en el centro histórico pues obligamos a que mínimo hayan 2 metros de vallado ciego. En zonas urbanas, que nosotros tenemos la Rambla de la Libertad, por ejemplo, que el vallado sea mixto, es decir, una parte ciega, otra parte de valla de simple torsión, y en otras zonas, pues en función de también criterios técnicos, pues será un vallado simple o un vallado más cinegético, ya veremos en el caso concreto. Tenemos algunas zonas que responden a estas necesidades que están muy céntricas, porque estamos hablando de que están o en el centro mismo o a 2 calles del centro, que evidentemente da una imagen de Sant Joan que muy lamentable muchas veces, y también nos ayuda este tipo de vallado diferente al que hay ahora, a lo mejor pues a realizar una mejor limpieza, a que la maleza que exista no moleste a la vía pública, ¿no? Entonces, todo esto creemos que va a mejorar tanto la salubridad como la imagen urbana del municipio. No solo se centra en los incumplimientos de los propietarios, sino también de los terceros que contribuyen a empeorar el estado de salubridad del municipio. Vamos a hablar de otro asunto. Este viernes se ha convocado una jornada de biodiversidad en la que queréis contar con las experiencias de estas localidades y poner de cara a los ciudadanos, informar a los ciudadanos de lo que está haciendo el propio Sant Joan en este sentido. Cuéntanos. Como nosotros iniciamos el proyecto de recuperación de l'Oreneta Cua Blanca o del avión común en Sant Joan, llevando a cabo este proyecto nos íbamos dando cuenta de que el resto de la comarca también estaba trabajando en el sentido de varios proyectos diferentes al nuestro, pero proyectos que al final van en la línea de recuperar esa biodiversidad. Y por tanto, pues nos parecía muy interesante generar una jornada o crear una jornada en la que pudiésemos compartir experiencias y también visibilizar el trabajo que se está haciendo por parte de todos los municipios de la comarca en este sentido, y por lo tanto queremos pues que sea una jornada en la que se comparta todo este tipo de experiencias y de proyectos y de iniciativas que se están llevando a cabo. Y cuéntanos exactamente qué es lo que se está haciendo desde Sant Joan. Sí, nosotros entendemos que bueno, todos un poco comparten en parte, ¿no?, esta filosofía de entender que la ciudad es una zona urbana, pero es un ecosistema también,
que existen especies que a día de hoy y por diversos motivos, ¿no? Cambio climático, contaminación, se encuentran más vulnerables, pero que todas las especies cumplen un papel dentro del ecosistema y tienen beneficios que aportan al ecosistema y lo estabilizan, y por lo tanto recuperarlas y protegerlas es muy importante. Además, porque cumplen esa función de control biológico de plagas de todo tipo, ¿no? El erizo es positivo pues, en las zonas de huertos urbanos, zonas verdes, la oroneta y los murciélagos comen muchos mosquitos y por lo tanto nos interesa tanto para controlar el mosquito tigre como otro tipo de insectos que en un momento dado pueden suponer un problema para el ser humano y por lo tanto también contribuye a esa mejora de salud, ¿no? Concretamente con la oroneta cuba blanca nosotros lo que hacemos es generar zonas de fango para que puedan construir sus nidos, dado que la excesiva urbanización que hemos generado dificulta a esta especie encontrar zonas de tierra para poder hacer sus nidos. Y después también estamos colocando nidos artificiales para, como son una especie que es social y va en grupos, pues generar también que vayan ampliando esas zonas en las que ya se encuentran, ¿no? Lo hacemos, creo que está funcionando porque ya hemos pegado un vistazo en Sant Joan y hay zonas nuevas donde se han establecido. Estamos además, para este tipo de control de evolución de la población, estamos contando con la colaboración ciudadana. De hecho, los chavales y chavalas de Rayoletes están muy activos en esto y nos ayudan porque les hemos asignado alguna zona y están atentos a si ven nidos o no. Y después estamos haciendo un trabajo de recoger la información y dársela a todos los particulares, porque en el caso de la oroneta cuba blanca es una especie protegida y por lo tanto es un delito tanto sustraer los huevos como romper los nidos. Normalmente los nidos generan muchas molestias por los excrementos, ¿no? Y porque manchan. Pero nosotros lo que estamos haciendo y en esa información que estamos dando es que en el caso de que exista algún problema con cualquier particular, con cualquier nido, se ponga en contacto con nosotros porque nosotros resolveremos ese problema. Entonces, pues intentando, ¿no?, que genere el menor impacto posible a la gente, pero siempre procurando proteger a estas especies. Y Sergio, no quiero que terminemos sin hablar de las conclusiones de ese proyecto que se puso en marcha, Just Birds, de la concejalía también, en el que 16 familias voluntariamente participaron para cambiar un poco esos hábitos cotidianos y conseguir un ahorro, ¿no?, de energía. ¿Algún titular de estos resultados? Supongo que todavía tendréis que establecer un estudio más exhaustivo de este proyecto que se puso en marcha en octubre del año pasado, pero bueno, titulares. Sí, yo creo que el titular sería básicamente que después de 6 meses o 7 meses de trabajo hemos conseguido el objetivo, que es que se ahorre en el consumo y eso se vea repercutido, ¿no?, en el ahorro económico de las familias. Eso yo creo que es fundamental. Estamos a la espera de la memoria definitiva de todos los resultados para tener datos muy concretos. De hecho, en cuestión de 2 semanas seguramente haremos una rueda de prensa en la que comunicaremos todos los resultados y daremos las gracias evidentemente a todas las personas que han participado y a todas las empresas. Creo que están bastante contentos tanto con los resultados como con el programa en general. Nuestra idea es volverlo a repetir y evidentemente mejorar aquello que hayamos visto en lo que se puede mejorar, pero yo creo que el titular es que hemos cumplido con el objetivo de demostrar que ser más sostenible es ser también más económico en el sentido más purista de la palabra, ¿no? Y ya para terminar, no se han aprobado, pero ya se han presentado los presupuestos para este año del Ayuntamiento de Sant Joan. ¿En sus áreas aumentan, se mantienen alguna partida importante? Sí, bueno, digamos que mis áreas son diferentes porque en cómputo global han disminuido porque
El año pasado teníamos que ejecutar la FONT de esta urbanización, que ha costado más de 6 millones de euros, ¿no? Entonces, el último año evidentemente tenía que reducirse, pero sí que, digamos que esta ya nos permite invertir en otras zonas del municipio, que me parece muy importante, y sobre todo en urbanismo, por ejemplo, nos permite hacer unas grandes inversiones. Hay 2 planes de cooperación de la Diputación que están pendientes de la aprobación de este presupuesto. Estamos hablando del plan de cooperación de 2014 que llegamos a recuperar, que el Partido Popular había dejado perdido, y lo recuperamos. Y si aprobamos este presupuesto podremos mejorar el gimnasio del polideportivo. Y después, por otro lado, el plan de cooperación de 2017, que nos lo han concedido y que asciende a 600.000 euros la cantidad total, y que por lo tanto nosotros ponemos una parte, y es muy importante que aprobemos este presupuesto para poder realizar esta inversión, ¿no? En diversas calles del municipio. Está pendiente la rehabilitación de la Torre Ansaldo. Es muy importante que lo aprobemos ya para poder realizar las inversiones, sean más o sean menos, que creo que se ha hecho un gran esfuerzo porque sean las máximas posibles, para que podamos mejorar nuestro municipio, que es de lo que se trata.